La Dama de Blanco. A lo largo de las 15 temporadas de Supernatural, los hermanos Winchester han luchado contra cientos de criaturas que van desde monstruos, pasando por espíritus y llegando a rivalizar con demonios tan a menudo, ya sea en pantalla o fuera de cámaras, que se convirtió en su estilo de vida. Por ello vengo a dar un resumen detallado del primer enemigo derrotado, visto en el episodio piloto, y conforme vaya avanzando, seguiremos explorando y recordando a los enemigos de esta y otras franquicias. Por lo que, además de resumir detalladamente la participación de este ente maligno dentro del programa, narraré el origen de la leyenda, aspecto, habilidades y una opinión meramente personal a modo de conclusión, por lo que sin más demora soy tu amigo Biom y comenzamos. Siendo la antagonista que unió a este dúo casi inseparable, en vida este espectro malvado se llamaba Constance Belch, quien vivía en un pueblito a las afueras de Jericho, California. Ella estaba casada y tenía un par de hijos. Sin embargo, su marido, llamado Joseph, quien era 6 años mayor que ella, le fue infiel en múltiples ocasiones, por lo que en 1981 durante un arranque de ira ahogó a sus 2 pequeños, pero al notar que no respiraban llamó a emergencias y posteriormente se arrojó de un puente, acabando con su vida. Pero dada su muerte tan violenta, la cual encima estaba marcada por el asesinato de sus hijos, su alma fue maldita y condenada a vagar como un espíritu errante, quien además repetía su acto final en el mismo sitio que se realizó. Con el tiempo, esta señorita añadiría una capa de maldad a su horrible destino, ya que en un determinado tramo alrededor del puente que se arrojó, pedía un aventón a mitad de la noche y hombres que tenían pareja, quienes accedían a ayudarla, y una vez dentro del vehículo, ella los seducía o forzaba a que fueran infieles para que al llegar a su antiguo hogar, ya abandonado donde ocurrió la tragedia de los nenes, ella exclama con cierta tristeza que no puede regresar a casa debido al temor de enfrentar las almas de sus hijos fallecidos, por lo que a modo de desquite asesina al conductor que la llevó y el cuerpo de la víctima nunca es encontrado. Este accionar se ha ido repitiendo a través de los años, por lo que llamaría la atención del cazador John Winchester y posteriormente la de sus hijos, debido a que el viejo encontró una pista de Azazel, el demonio de ojos amarillos del cual hablaremos en un próximo video, decidió seguir dicha pista y encargarles el trabajo a sus hijos. Sin embargo, yo no había sido el único en notar algo raro en ese pueblo, ya que a nivel local había una leyenda que contaba más o menos su historia, que una chica fue asesinada en la autopista décadas atrás, su alma sigue ahí y tras pedir un aventón, el buen samaritano desaparece para siempre. Por lo que podemos notar algunas discordancias respecto a lo que sucede en realidad, empezando porque no fue un homicidio, se hizo en el puente y que a cualquier persona no le ocurre la desgracia, solo a hombres que piensan con la cabecita de abajo. El primer round entre los Winchester y la doña se daría precisamente donde Constance quitó la vida y deja que los chicos la vean repetir su último acto en nuestro plano. Pero si eso no era suficiente para espantarlos, ya que aparentemente era consciente que los muchachos estaban investigando su caso, decide tomar posesión del Impala e intenta arrollarlos, aunque sin suerte, ya que logran eludirla, terminando uno más limpio que el otro y seguirán vivos para continuar su investigación. Pero la Dama de Blanco no viviría mucho tiempo más, por así decir, ya que sería derrotada por Sam, quien tras hablar con el viudo de Constance, entiende el contexto de relación que tenían y al hablar con su hermano mientras conducía, se entera que su padre no está en el pueblo, pero súbitamente la doña aparece a mitad de la autopista y sin permiso se sube al vehículo. Ante la negativa de ser llevada a su casa, decide tomar el control del auto nuevamente y se pasa por el arco del triunfo la voluntad de Sam, encerrándolo dentro del vehículo y conduciendo hasta la vieja casa, pero al llegar allá nuevamente sale con que no puede entrar en ese lugar, lo cual es percibido por el menor de los Winchester. Pero cuando se dio cuenta ya la tipa está arriba de él con ganas de hacerlo pecar y activar su condición de ataque, aunque para mala suerte de ella, Sammy nunca le ha sido infiel a su novia, pero eso poco le importa al fantasma y lo somete con un beso francés, quien finge haberse ido, solo para que un segundo después y permaneciendo invisible, le clave las uñas en el pecho al joven. No siendo suficiente ello, finalmente mostraría su horrible cara, aunque afortunadamente Dean logra espantarla a punta de balazos. Una vez liberado de la opresión fantasmal, el novio de Jessica acelera y estampa el auto contra la casa metiendo de pasada a la dama, quien tras observar una foto suya al lado de sus hijos, solo desea acabar con la vida de los hermanos y los presiona contra el auto por medio de una vieja cómoda. Pero justo unos focos empiezan a parpadear y cae agua desde el segundo piso que se filtra en la escalera, por lo que al levantar la vista podemos observar la silueta de 2 niños, quienes obviamente resultan ser sus hijos, y tras volver con ellos, recibe un abrazo de oso, cancelando de esta forma su maldición y descansando en paz todos juntos tras largos años de penitencia, aparentemente, ya que durante su tiempo como alma en pena no se le ocurrió otra cosa que no sea el de ir matando personas, por lo que su alma terminaría en el Averno. Sin embargo, esta no sería su última aparición activa, ya que gracias al capricho de alguien quien no puede aguantar un balazo pese a ser tan poderoso, libera las almas del infierno, entre los que figuran esta señorita, y vemos que ha vuelto a las andanzas de cazar hombres, dejando como evidencia el auto de la víctima. Pero ese no sería el único, ya que,
rompiendo con la tradición de atacar en la noche. Ella se encontraba parada en una calle de Harlem a mitad del día, y un oficial del orden se le acerca para saber su situación ya que se suponía el pueblo había sido evacuado, pero ella al voltear lo asesina fuera de cámara. Al lugar habían llegado Dean y un demonio que se llama Belfegor para revisar la escena del crimen, pero ahí ella los estaba esperando y reconoce al Winchester aunque se equivoca al mencionarle que fue él quien la regresó a su casa, cuando realmente había sido Sam. Por lo que de todas formas procede a mandar a volar a Dean de una bofetada, y el siguiente en la lista era el demonio quien intenta calmarla pero recibe un arañazo bastante profundo. Aún así la dama de blanco es repelida gracias a Dean. Su alma estaría encerrada junto a la de otros malditos gracias al hechizo de Belfegor dentro de la ciudad evacuada. Aunque no volvería a aparecer, se sabe que su espíritu fue absorbido, ya sea por el nuevo amigo de los Winchester o Rowena, su alma regresaría finalmente al infierno. Origen de la leyenda. La dama de blanco, quien tradicionalmente en este lado del charco es conocida como la Llorona, a quien suelen asociar con México. El origen de la leyenda es muy incierto ya que hay varios posibles inicios los cuales van arraigados, por ejemplo la diosa Tempecutli, quien al igual que la Llorona, cometió homicidio al liquidar a sus hijos en un río, por lo que su alma fue condenada a purgar pena en el mundo de los vivos. Sin embargo, no sería el único ser divino asociado a este fantasma. Fray Bernardino de Sahagún fue el primero en documentar su historia al mencionarla en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, relacionando al espectro con la diosa Cihuacóatl, donde asociaba su llanto como un augurio de mala suerte, precisamente porque se cree fue un presagio de la caída de Tenochtitlán y se enfatiza su doble función al dar y quitar vida. Sin embargo, en la actualidad y siendo españolizada la leyenda por así decir, es muy popular la historia de que una chica, indígena o mestiza, tenía un amorío prohibido con un soldado español o un señor de alto poder adquisitivo durante la época de la conquista. Se cuenta que ella fue abandonada a su suerte con 2 o 3 hijos, eso depende del autor o narrador, y quien en esa situación a modo de venganza decide asesinar a sus hijos para que el amante sufra por ello, sin tomar en cuenta que ella sentiría un dolor aún más intenso al tranquilizar su mente y reparar en lo que hizo. Por lo que decidió suicidarse, pero tan grave fue su afrenta que incluso las puertas del más allá se le cerraron y ahora anda por el mundo vagando y llorando, en busca de sus hijos. Cada país en el continente tiene su propia versión. Se parecen en gran parte, pero tienen un toque especial que suelen distinguirlas. Aspecto de la dama de blanco. Este fantasma no tan amigable fue interpretada por 2 actrices. La del episodio piloto fue Sarah Chahi y la otra señorita en pantalla se trata de Chanae Tomasevich. Como es de esperar, la apariencia con la que atrae a los hombres para que pequen es el de una mujer bastante atractiva, de cabello largo, anda descalza pero que además usa un vestido blanco, el cual da el nombre a su tipo de espectro. Pero ese es el lado bonito. La cosa cambia cuando se transforma y muestra su verdadero rostro, el cual es un tanto difícil de describir. Digo, no tiene labios, profundas ojeras, es más fea que pegarla a tu madre ya que su piel está toda cuarteada que resalta en el rostro y sus ojos son de color grises, los cuales dan a entender la pérdida de todo rastro de vida. Habilidades. Como buen fantasma tiene la capacidad de hacerse invisible y aparecer en el momento que le da la gana. Tiene la fuerza suficiente para someter a un adulto sin mucho esfuerzo. Puede controlar objetos inanimados y moverlos a su voluntad como el mueble que le arrojó a los hermanos o el impala. Sin embargo, ella por su lado se diferencia de un espectro promedio, ya que puede alterar su aspecto pasando de una atractiva señorita a un monstruo horrible, por lo que puede atraer incautos y sorprenderlos. Con la guardia baja, a quien suele escoger siempre y cuando sean hombres infieles, aunque tal parece que puede hacer excepciones. Suele atacar clavando sus uñas en la parte superior del tronco de la víctima, tal cual hizo con Sammy, el oficial de la última temporada. Pero su más grande misterio es que no suele dejar un cuerpo, por lo que sus víctimas suelen figurar como desaparecidos, dándole cruelmente esperanzas vacías a los amigos y familiares de quien asesinó. Pero no es invencible, ya que podrá ser más fuerte que un fantasma ordinario, pero sigue siendo un fantasma y es vulnerable a la sal de roca y al hierro, por lo que la única forma de eliminar este tipo de amenaza suele ser quemando el cuerpo, aunque en este caso particular fue meterla a su antiguo hogar y de la cara por las atrocidades que hizo. Conclusión. A mi parecer fue un gran acierto que este enemigo sea el primero en ser vencido. Digo, es un tipo de fantasma muy popular no solo para los gringos, sino también para el público en general de habla hispana y que puso en apuros a los muchachos, siendo al final su propio miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos lo que terminó por mandarla al más allá. Si bien quemar los huesos de la chica hubiera sido el método más seguro para acabar con ella, de haberlo hecho posiblemente las almas de sus hijos aún seguirían ahí sin poder descansar en paz. Ahora bien, uno puede llegar a entender la pena que como ser humano siente al ver que tu pareja de vida te engaña y provoca en ti un enorme dolor por dentro. Sin embargo, llegar a desquitarte esa rabia con personas inocentes y totalmente alejadas del conflicto por el calor del momento, nos enseña que antes de actuar con la cabeza caliente, es mejor respirar un poco, ordenar las ideas y tomar una decisión con la mente despejada, creo yo.
Curiosamente esta dama de blanco sería de los pocos personajes en tomar el volante del Impala cuyo apellido sea diferente a Winchester ahora que me doy cuenta jeje. Bueno, eso sería todo por ahora. Yo soy Biom y me despido. Bye.